El día de hoy tendremos la participación de dos distinguidos panelistas. Me refiero al profesor Javier Ruy Pérez, quien nos acompaña desde España, y también a la profesora Carolina Ortuste, quien se estará conectando desde Bolivia. Es un honor pues contar con la participación de tan distinguidos panelistas, y a continuación presento al profesor Javier Ruy Pérez, quien es nuestro primer expositor en esta jornada. El doctor Javier Ruy Pérez es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, habiendo obtenido el primer premio Pablo Lucas Verdú para tesis doctorales en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad se desempeña como catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de La Coruña. Es el presidente de la Comisión Gestora del Centro de Estudios en Ciencias Constitucionales en Constitución. Ha participado en 5 proyectos de investigación y en un proyecto de innovación docente, de los cuales se destaca a continuación los más recientes: la Primavera Árabe, integración de los derechos fundamentales y las relaciones Iglesia-Estado en los procesos constituyentes de las nuevas democracias, y Voces y Semblanzas del Derecho Constitucional. Entre otros temas, ha dirigido 6 tesis doctorales, todas ellas con la máxima calificación sobresaliente cum laude por unanimidad, 4 de ellas con premio extraordinario de doctorado, 1 con mención de calidad europea y 2 con mención de calidad internacional, y se encuentra dirigiendo otras 3. Ha publicado más de 25 artículos en revistas científicas indexadas de Francia, México y España, 17 capítulos del libro editados en España, México y Perú, y finalmente 17 monografías editoriales de México y España, por hacer una breve referencia al extenso currículum del profesor Javier Ruy Pérez, quien en esta sesión nos acompaña para abordar el tema sobre los sistemas electorales, un tópico que lo veníamos anunciando en estos días y que guarda profunda relación en este estudio sobre las funciones de el Estado que venimos desarrollando. Y lo digo sobre las funciones del Estado porque, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, tenemos una función electoral. Más allá de las clásicas 3 funciones de ejecutivo, legislativo y judicial, en el Ecuador, a partir del año 2008, se creó una función electoral y también inclusive una 5ª función, ¿no? Tenemos 5 funciones: la de transparencia y control social. Entonces, al menos para lo que corresponde a Ecuador, el conocer en general los sistemas electorales trasciende más allá de una temática reducida quizás a un organismo institucional, porque el carácter institucional que tiene en nuestro país este elemento, pues ha sido de muchísima relevancia. Así que, estimado profesor, estamos atentos. Bienvenido. Muy buenos días y muy buenas tardes hasta España. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, doctor Armijos, por su presentación. Es para mí un gran honor compartir hoy, esta tarde, con una institución tan relevante como es Latin Juris, y en compañía, en un acto organizado por Latin Juris con las universidades Juárez de Tabasco y la Autónoma, la Pública del Alto de Bolivia. Me corresponde hablar sobre la importancia de los sistemas electorales y, por lo tanto, del derecho electoral. Es evidente que nos encontramos ante una institución, ante una rama del derecho que es un contenido nodular, basilar del propio derecho constitucional. El derecho constitucional entendido como aquella parte del ordenamiento jurídico que constituye el estatuto jurídico fundamental del Estado constitucional, que, como muy bien lo definió John Stuart Mill, es el Estado representativo. Digo que es un contenido esencial y medular del derecho constitucional, y tengo que decir que lo es, desde luego, del derecho constitucional formal.
va a aparecer en todas las constituciones los elementos básicos del derecho electoral. Cuestiones como el derecho a voto, quién tiene derecho a voto, cuál es la circunscripción electoral, mejor dicho, qué sistema de reparto de escaños se va a utilizar, pero hay otra serie de contenidos de lo que llamamos el derecho electoral que forman parte del derecho constitucional, pero no formal, sino del derecho constitucional material, o constitución en sentido amplio, como lo denominaba Germán Gell. Entendemos por constitución en sentido amplio, por constitución en sentido sustancial o derecho constitucional material, todas aquellas normas jurídicas que con independencia de su forma se refieren a la vida del Estado. Y es aquí donde encontramos una primera peculiaridad dentro de las normas del derecho constitucional. Es una afirmación generalmente aceptada entre los constitucionalistas, decir que si el fenómeno que nace en la Francia de 1875, conocido con el nombre de la desconstitucionalización, es algo que siempre debe descartarse, que debe rechazarse, en el ámbito de la materia electoral, sin embargo, va a existir la creencia de que es algo que debe quedar su regulación concreta al derecho ordinario, aunque forme parte del derecho constitucional formal. Smain, por ejemplo, el gran constitucionalista francés, dice que la regulación concreta del derecho constitucional, del derecho electoral, es conveniente que se remita al derecho ordinario. ¿Por qué? Porque dice que van a ser superiores las ventajas de que sea una ley no formalmente constitucional la que regule materias concretas del derecho electoral, que el beneficio que se obtendría de llevarlo a la propia Constitución. Es verdad que esto está pensado desde la idea de que debe mutar el derecho electoral según va avanzando el desarrollo de la sociedad política democrática. Es verdad, sin embargo, que pese a ser una materia regulada por el derecho ordinario y no por la propia Constitución o una ley constitucional, el derecho electoral suele ser la parte del ordenamiento que menos modificaciones conoce. Lo que tiene una explicación muy clara, pero que hay que buscarla no en el estricto ámbito del derecho formal, sino desde el punto de vista de la sociología y de la ciencia política. ¿Quién puede reformar el sistema electoral? Evidentemente, las fuerzas políticas mayoritarias que, por ser mayoritarias, ocupan la posición mayoritaria en el Parlamento. Son, por lo tanto, los encargados de aprobar esa reforma. ¿Pero qué sucede? Que porque el sistema les ha favorecido, van a mostrarse muy contrarios a modificar ese derecho electoral ya vigente. Aunque también hay que constatar que siempre que hay elecciones, las fuerzas políticas que resultan perdedoras suelen hablar de la necesidad de cambiar el sistema electoral. Señalaba Hans-Peter Schneider, refiriéndose a la República Federal Alemana, que el deporte favorito de los militantes de los partidos políticos de comicio en comicio es especular sobre reformas electorales.
y cómo, cambiando las circunscripciones electorales, su partido quedaría como partido mayoritario. No se producen tantas reformas. Si piensan ustedes en Francia, tienen el mismo sistema electoral, ha cambiado últimamente la duración del mandato presidencial, antes eran 7 años, ahora son 5. Pero el sistema mayoritario a doble vuelta lleva funcionando en Francia desde el siglo XIX. Solo se ha cambiado 2 veces y las 2 veces se ha producido el fenómeno de que quien ha propiciado la reforma ha perdido las siguientes elecciones. Ventajas que tiene el derivar la regulación de estas cuestiones al derecho electoral. Si ustedes conocen el sistema electoral español y conocen la dinámica política española, sabrán que llevamos mucho tiempo con la afirmación de que es necesario cambiar la circunscripción electoral, porque para elegir al Congreso de los Diputados en España, que es la Cámara que realmente tiene el poder, se utiliza como circunscripción electoral la provincia. La provincia, cuidado, no la confundan ustedes con, por ejemplo, la provincia argentina, que equivale a un Estado miembro estadounidense, sino con una división territorial que nace en 1833 con carácter de ente público territorial de carácter administrativo. ¿Qué sucede? Que el sistema proporcional, para ser realmente proporcional, y en el caso español es el sistema DONT, necesita repartir sobre el mínimo, necesita repartir 7 escaños. Pero son muy pocas las provincias españolas que, por el número de población que tienen más de 7 escaños. La mayoría tienen de 5 para abajo, al mínimo, que son 3. Bien, y saben ustedes que todo el que siga la dinámica política española, que llevan los partidos minoritarios diciendo que es necesario cambiar la circunscripción porque el sistema favorece de manera clara a las mayorías. El sistema electoral español, en el proceso de transformación de votos en escaños, tiene una pinza de beneficio para el partido mayoritario de la derecha que va del +4 al +10. Del +4 al +10. Y para el partido mayoritario de la izquierda, del +2 al +6. Y los partidos minoritarios se ven perjudicados por este sistema. ¿Pero qué sucede? Que en el derecho electoral español, en el proceso constituyente, los partidos de la derecha decidieron constitucionalizar la circunscripción electoral provincial. Le interesaba a la UCD, el partido de Adolfo Suárez, porque salía beneficiado. Le interesaba también al PP porque aspiraba a ser el partido mayoritario de la derecha. Es verdad que el Partido Socialista Obrero Español intentó que no se constitucionalizara. De una manera concreta, quien era en aquel momento el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español pidió una serie de informes y él defendió, sin éxito incluso dentro del partido, el informe que había emanado el maestro Pedro de Vega diciendo que era un error introducir en la Constitución la circunscripción electoral, que se dejara para la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, tanto más cuanto que
a esa altura del proceso constituyente ya se sabía que España iba a convertirse en un Estado políticamente descentralizado y que fuera la ley electoral la que determinara para poder cambiar, una vez que entraran en funcionamiento las comunidades autónomas, los centros autónomos de decisión política democrática y legítima, poder cambiar la circunscripción electoral de la provincia a las comunidades autónomas, a las entidades federales. ¿Cuál hubiera sido la ventaja? Fíjense ustedes que si hubiera las elecciones a la constituyente, si se hubiera utilizado la base del cómputo de la comunidad autónoma, la mayoría hubiera sido bien distinta. En las elecciones de 1977, la minoría mayoritaria la tuvo la UCD con 168 escaños. No llegó a la mayoría absoluta, que eran 176. El siguiente partido fue el Partido Socialista Obrero Español con 115 diputados. Después venían Alianza Popular, Partido Comunista con 20. Si se hubiera utilizado la circunscripción electoral regional, el partido mayoritario rozando o teniendo incluso la mayoría absoluta hubiera sido el Partido Socialista Obrero Español. Hubiera estado alrededor de los 176. Y además hubieran entrado más partidos políticos en la Asamblea. Bien, como ven, es conveniente porque ahora el gran problema que tenemos es cómo cambiar la circunscripción electoral y que esto requiere poner en marcha el proceso de reforma. Hay que hablar de los sistemas electorales y para comprender la importancia del derecho electoral, lo que hay que hacer es huir de los planteamientos del positivismo formalista, jurídico formalista, y atender, y más cuando se habla para un público que no es de un solo país. Hay que hablar desde el punto de vista de la teoría constitucional o del derecho constitucional general. Hay que atender a los procesos de fundamentación y conceptualización de las instituciones. ¿Por qué es fundamental el problema electoral? Recordarán sin duda todos ustedes que ya desde el mundo clásico se consideró que el régimen democrático viene definido por la perfecta conjunción entre las ideas de libertad y de democracia. La libertad, que es el antecedente de lo que hoy llamamos el principio de supremacía constitucional. Todos tenemos que obedecer la ley. Y la democracia que está relacionada con la idea de cambio. Quien tiene el poder político puede en cualquier momento cambiar el derecho. Bien, se trataba de conciliar ambas ideas, porque en su estado químicamente puro generarían antinomias que no permitirían el funcionamiento del sistema. Y fue Solón, en la Grecia clásica, quien logró la más perfecta, al menos teóricamente, conciliación de ambas ideas de libertad e igualdad, e introdujo además algo que es fundamental una vez que aparece el Estado constitucional, democrático y social, que es la idea de igualdad. La idea de igualdad. Entonces, Solón dice: hay que dar cumplimiento al principio de libertad. Hay que obedecer la ley.
todos tienen que obedecer la ley, pero ha de ser una ley que tienda a establecer la igualdad, que no haga en nada superiores a los ricos sobre los pobres, y además, que sea una ley que nosotros mismos nos hemos dado. Bien, en la Atenas clásica era muy fácil, o relativamente fácil, conseguir que todo el cuerpo político participara en la emanación de las leyes. Cuando decimos todo el cuerpo político, no estamos hablando de que todos tuvieran que votar la ley y favorablemente, sino que todos pudieran participar. Era relativamente fácil porque piensen ustedes que la polis griega era una comunidad política muy poco numerosa en cuanto al número de habitantes, y además solo el 5% de los habitantes de la polis tenían la condición de ciudadanos. Por cierto, ya se plantea en la Grecia, en la Atenas clásica, uno de los problemas fundamentales que estamos discutiendo en la actualidad y que seguimos discutiendo en la actualidad, que es, la incorporación de la mujer al proceso de toma de decisiones políticas fundamentales. Es verdad que no con Solón, es verdad que no con los que le siguieron. Empieza a plantearse, ni siquiera con Efialtes. Efialtes es un gran colaborador de Pericles y es el que le antecede como líder de la polis. Efialtes sí asegura y sí toma medidas para asegurar la participación de los ciudadanos, pero cuidado, solo de los ciudadanos varones. Fue Pericles el que introduce a la mujer en el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales. Y la introduce desde una idea que sigue siendo absolutamente válida en la actualidad. Dirá Pericles, porque la mujer tiene respecto de la polis las mismas obligaciones que los hombres, ha de tener también los mismos derechos que los hombres. Pericles en la Atenas clásica. Como saben ustedes, la incorporación fue mucho más tardía en España en 1931. Pero ¿qué sucede cuando desaparece la polis y cuando entramos en comunidades políticas mucho más amplias? La idea de Solón va a aparecer ya en el medioevo. Y va a aparecer en el medioevo en el contexto de la disputa entre el emperador y el papa por hacerse con el gobierno, con un poder absoluto sobre el gobierno de las realidades temporales y terrenales, donde se va a volver a plantear. Y lo va a hacer, según Otto von Guericke, lo que él llama el monarquismo. Incluye dentro de los monarcómanos no solo a los que todos identificamos, Brutus, Hoffman, Buchanan, sino también habla de los monarcómanos católicos. Y algunos de estos monarcómanos van a plantear el problema electoral solo en el interior de la Iglesia. Por ejemplo, Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, que tuvo el gran mérito de entender que el derecho solamente era de obligado cumplimiento, solo nos obligaba cuando
lo consentíamos, es decir, cuando lo aprobábamos, cuando se plantea el gobierno terrenal de la Iglesia. En el espiritual sí va a reconocer el dogma de la infalibilidad del Papa, pero en lo terrenal dice que la Iglesia no puede ser gobernada por la voluntad del Papa o del Papa y de sus colaboradores, que tienen que ser todos los miembros de la Iglesia los que decidan el gobierno temporal y terrenal de la Iglesia. Pero porque ya es una colectividad muy amplia, ya dice Nicolás de Cusa, que tienen que adoptarse las normas de la Iglesia a través de la representación de los creyentes en las asambleas. Otros monarcómanos lo van a extender a toda la comunidad política y se encuentran con el mismo problema, y es cuando hablan de la necesidad de que el poder terrenal, en definitiva, de que la soberanía, recuerden que en el medioevo y al comienzo del Estado se entendía la soberanía como el derecho de dictar, o la facultad de dictar el derecho, que tiene que hacerse a través de asambleas. Y esta idea, pasando por el concepto del vivere civile, que en unión del vivere libero constituyen el vivere político maquiavélico, es el que va a operar cuando nace ya el Estado constitucional. Y es ya en el marco del Estado constitucional donde empieza a plantearse el problema de los sistemas electorales. ¿Qué sistema electoral es el más adecuado? He citado a Maquiavelo porque la primera distinción que encontramos en cuanto a los sistemas electorales la vamos a encontrar entre los que acaso hayan sido los dos más grandes maquiavelistas que en el mundo había. Los dos que, por cierto, nunca pudieron reconocer que eran maquiavelistas. Saben ustedes que Maquiavelo, el Maquiavelo real, cuando encontramos cuando se lee realmente a Maquiavelo, es el gran teórico del régimen democrático, pero ha pasado a la historia como uno de los teorizadores del Estado absoluto y del poder autocrático. Y nace la leyenda negra de Maquiavelo. Maquiavelo, sin embargo, como saben ustedes, por cierto, la leyenda negra la van a propiciar tanto la Iglesia como los gobernantes terrenales. ¿Y por qué? La Iglesia, porque les aparta del poder. Y entonces le atribuyen todas las maldades del mundo e incluso llegan a afirmar que lo que le pasa es que odia al Papa. Si leen ustedes bien a Maquiavelo, verán que Maquiavelo nunca enjuicia a la Iglesia como sujeto de fe. Maquiavelo tiene una idea de la religión basada en la tesis de que la religión es un fenómeno individual y que cuando se plantea en términos de creencia individual merece todos los respetos, pero que cuando trasciende la órbita de lo individual, lo que surge es un poder, un sujeto que pugna por hacerse con el poder terrenal. Y es desde ahí, desde donde él enjuicia al papado, como un ente político. Curiosamente, pese a esto, la Iglesia le ataca a él cuando aquellos ilustres florentinos que iban a las reuniones de los Orti Orichelari
El que sí hace juicios de valor sobre la Iglesia como sujeto de fe no fue Maquiavelo, sino Guicciardini. Guicciardini sí hay cartas suyas diciendo que yo porque tengo que comer y tengo que tener un trabajo y el que he encontrado es con esto. Pero si no tuviera estas necesidades, para pronto iba a trabajar yo con esta gente que son lo peor que hay moralmente, políticamente, etcétera. Pero como a Guicciardini no se le conoce, la Iglesia no se preocupa de lo que dijo Guicciardini y se inventan la leyenda. Pero el rey absoluto también crea la leyenda de Negrade sobre Maquiavelo. ¿Por qué? Porque Maquiavelo, contra de lo que suele afirmarse, solo admite que un gobernante pueda ejercer un poder absoluto en situaciones de grave crisis para la comunidad política. Grave crisis que se producen en el momento del nacimiento de la comunidad política o cuando hay situaciones que pueden acabar generando la revolución, como una grave crisis económica, como una situación bélica, etcétera, etcétera. En medio de esas dos circunstancias, y además, por cierto, también va a limitar ese poder absoluto. Maquiavelo, que conocía muy bien el régimen romano, Maquiavelo, que admira a Polibio, somete las situaciones de dictadura a lo que se había teorizado en la República Romana como dictadura comisoria, es decir, limitada, jurídicamente limitada. Entre medias, lo que plantea es el gobierno democrático, una concepción vivere libero, vivere. Y los dos grandes maquiavelistas van a empezar el debate sobre cuál es el sistema electoral que debe operar. Me estoy refiriendo a Montesquieu y a Rousseau. Montesquieu, seguidor de Maquiavelo, sin embargo, se separa de él y de manera radical en cuanto a quién debe participar en el proceso político democrático. Va a mantener, como saben ustedes, una postura elitista, una concepción elitista de la política. Recuerden aquella célebre frase de Maquiavelo, de Montesquieu, de el pueblo es maravilloso a la hora de elegir a los representantes, pero sería incapaz por él mismo de decidir. Este razonamiento lleva al sufragio restringido, que fue lo que se constitucionalizó inicialmente en el Estado constitucional. Y el sufragio restringido, ¿qué supone? Aparte de la limitación de la edad, por aquella época estaba entre 25 y 30 años, lo normal, restringir el derecho de sufragio, limitar el derecho de sufragio a unos pocos, teóricamente a los más preparados. El sistema más generalizado fue el sufragio censitario. ¿Qué era el sufragio censitario? Solo podían votar, solo podían elegir a los representantes los que figuraban en el censo. Bien entendido que en el siglo XVIII el censo era la lista que elaboraba lo que hoy llamamos el Ministerio de Hacienda, atendiendo a las propiedades y al pago de los impuestos. Solo los ricos van a participar.
desde la idea de que los ricos son los que pueden tener una mayor cultura y por lo tanto decidir mejor. Pero con esto, y con esta idea, ¿qué es lo que sucede? Fichte, este gran jurista y filósofo, lo describe muy bien. El sistema electoral generalizado en el Estado constitucional liberal, al menos en sus orígenes, lo que hace es repetir la solución jurídica del antiguo, en la que solo los propietarios, los grandes propietarios, tenían poder de decisión, convirtiendo al resto de los habitantes del Estado en meros instrumentos. Frente a esta postura elitista de Montesquieu, y que todavía la encontramos más pronunciada en Benjamin Constant, aparece la otra interpretación de Maquiavelo, la que hace Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau va a enlazar con Solón. Y la idea de Solón de que las leyes que tenemos que obedecer tienen que ser obra nuestra, la va a defender también Rousseau. Recuerden aquella frase del contrato social que dice que toda norma que no haya sido directamente ratificada por el pueblo no es una ley. ¿Y cómo articula él esta pretensión? Para él, el modelo perfecto es la democracia de la identidad. La democracia directa o la democracia de la identidad. Que todos los ciudadanos pudieran participar en el proceso de elaboración de las leyes. Es decir, el sistema que operaba en la Grecia clásica. Pero él es consciente de que este sistema es inviable. Y no le queda más remedio que aceptar la representación. Luego vamos a hablar también de representación con mandato imperativo, representación con mandato libre o representativo. Pero mientras que Montesquieu defiende el sufragio restringido, solo los mejores, que acaban siendo los más poderosos, económicamente más poderosos, tienen que participar en el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales, Rousseau lo que va a defender, lo que se extrae de la teoría de Rousseau, es el sufragio universal. Bien, como he señalado al caracterizar la propuesta de Montesquieu, lo que triunfó fue el sufragio restringido. Lo que a priori eliminaba los problemas, a priori desde una visión reduccionista y simplificadora del Estado constitucional liberal, eliminaba todos los problemas. ¿Por qué? Porque la Constitución, desde luego, lo que se llama el constitucionalismo continental o europeo, la Constitución la elaboraba una asamblea de representantes. Asamblea de representantes que la elegían solo la alta burguesía. Y por lo tanto, la Constitución era el reflejo de las posiciones de la burguesía. Y el derecho ordinario lo hacían los representantes ordinarios, pero elegidos también entre la burguesía.
No había contradicción entre la ley y la Constitución. Respondían a los mismos. Pero ¿qué sucede? Que el Estado constitucional liberal se vio obligado, perdón, se vio obligado a ampliar el cuerpo electoral. ¿Por qué? Debemos a Ferdinand Lassalle, se suele citar como el gran padre de la socialdemocracia, la idea de que había que incorporarse al cuerpo electoral. Los partidos obreros tenían que incorporarse. Perdón, me he adelantado. Ferdinand Lassalle fue el que creó una imagen distorsionada del Estado liberal. Ya saben ustedes que Lassalle define el Estado liberal como el gendarme nocturno. Es verdad que quienes ocupaban las posiciones mayoritarias dentro de la burguesía sí concebían que el Estado debía ser el Estado abstencionista, el Estado que tenía muchos límites a su actuación. Wilhelm von Humboldt llega a decir que lo único que tiene que hacer el Estado es garantizar al burgués el pleno disfrute y el libre disfrute de sus derechos y que no tenía que hacer nada más. Pero frente a esa idea del vigilante nocturno de Ferdinand Lassalle, lo que ofrece la historia es que el Estado liberal era un Estado que actuaba, era un Estado que hacía guerras, era un Estado que reprimía en el interior a los discrepantes, era un Estado que hacía alguna cosa. Y para poder hacer todas esas actividades necesitaba recaudar. Saben ustedes que desde el medioevo existe lo que hoy llamamos el principio de legalidad tributaria. No se puede establecer un impuesto que no haya sido aprobado por los que tienen que pagar. Como ya no bastan los impuestos que recaudaba entre la nobleza y la alta burguesía, tienen que ir ampliando el derecho de sufragio, primero a la burguesía media, la baja burguesía y finalmente al proletariado. El sufragio universal, bueno, podemos decir en términos históricos que no tardó mucho en ser reconocido. Piensen ustedes, en España, por ejemplo, la primera constitución es de 1812. Y no vamos a entrar ahora a decir si eran constituciones o no eran constituciones. Yo creo que en España ha habido muy pocas constituciones, aunque ha habido muchos textos que se llamaban constitución. Las verdaderas constituciones fueron la de 1812, la de 1869, el proyecto de constitución de la Primera República Española, que había sido aprobado cuando entró el general Pavía a dar el golpe de Estado, ya estaba aprobado, faltaba la sanción, la Constitución de 1931 y la actual. 1812 nace el Estado constitucional en España y con la Revolución del 69 se reconoce el derecho del sufragio universal. Si leen ustedes a Dieter Nolen se equivoca, porque habla de sufragio universal, pero no toma en consideración que era solo sufragio universal masculino. Por
Por cierto, la derecha más conservadora lo eliminó en 1874. Bien, comienza la lucha por el sufragio universal. La lucha por el sufragio universal. En general, todas las fuerzas progresistas han defendido el sufragio universal. Las conservadoras, el sufragio restringido. Uno de los más famosos políticos conservadores españoles, Cánovas del Castillo, justifica la eliminación del sufragio universal, reconocido en 1869, diciendo que es la vía para el comunismo. Sufragio universal masculino. Otra cosa es el sufragio universal también femenino. Ahí hubo que esperar más. En España, la dictadura de Primo de Rivera estableció un sistema electoral para las elecciones municipales. Por cierto, había unos ayuntamientos elegidos democráticamente y la dictadura lo disolvió. Y montó una farsa electoral para elegir unos ayuntamientos que no eran representativos. Ahí el dictador establecía un sistema electoral en el que la mujer podía votar, como decimos aquí, de aquella manera. Porque solo podían votar las mujeres casadas y solo para elecciones municipales que se consideraban elecciones menores para los ayuntamientos. Las mujeres casadas y bajo la tutela del marido. Bajo la tutela del marido. 1824. Hay en España un equívoco que en muy buena medida se debe a Clara Campoamor sobre la posición del presidente Azaña sobre el sufragio universal, sobre el sufragio de la mujer. Si leen ustedes la obra escrita de don Manuel de 1924, verán que tiene un artículo que se llama Doña Fulana de tal vota, y donde critica a la dictadura por reconocer solo el derecho a la mujer para las elecciones municipales consideradas menores y además bajo la tutela del marido. Y reivindica el libre derecho de las mujeres a poder participar. En 1931 ya la constituyente reconoce en España por vez primera el derecho de la mujer a ser votada y a votar. Y muchas veces se tiene la idea de que la derecha niega el voto a la mujer y la izquierda lo favorece. Cuidado. Seguro que recuerdan ustedes el nombre de Josep Proudhon. Josep Proudhon se suponía que era un ultrarrevolucionario izquierdista. Proudhon se oponía al reconocimiento del derecho a voto a la mujer. Llega a decir que si se reconociera el voto a la mujer sería la causa de mi divorcio. No deja de ser una de las miles de contradicciones en las que incurría Proudhon. Recuerden que su libro más famoso es ¿Qué es la propiedad?, donde califica la propiedad privada como un robo. Pero en ese mismo libro dice que no se pueden establecer impuestos sobre la propiedad,
porque el propietario la ha ganado legítimamente. Bien, tenemos el sufragio universal ya. Aparece el problema, entonces, de cuál es la edad electoral. Decía Solón, todos los ciudadanos tienen que participar, pero el derecho ha establecido una serie de límites para asegurar que el voto va a ser libre y que va a ser constante. Entonces se establece la mayoría de edad electoral, que no siempre ha coincidido con la mayoría de edad civil. En la actualidad, casi todos los estados, con algunas excepciones muy puntuales, por ejemplo, en México se requiere más edad para ser senador que para ser diputado. En Italia también existe una mayoría, la mayoría electoral del Senado es algo superior a la de los representantes. Tenemos la edad de 18 años. Y aparece ahora de nuevo el debate de rebajar la edad electoral. De rebajar la edad electoral. Hoy hay grupos, no solo en España también, que están hablando de la necesidad de rebajar el derecho a voto a los 16 años. A los 16. El argumento tradicional que se ha utilizado para rebajar la edad electoral ha sido el de la guerra. Se decía cuando aquí, por ejemplo, en España, que querían bajar de los 21, que era lo que había antes de la Constitución Española del 78, a los 18, se decía que si una persona era lo suficientemente mayor como para poder ir a la guerra, tenía que ser lo suficientemente reconocido como lo suficientemente capaz como para elegir a los representantes o para ser representante. Hoy, como digo, se está planteando la posibilidad de los 16 años. Y el argumento es jugar con la edad, la mayoría de edad penal. La mayoría de edad penal. O trayendo otros problemas. En concreto, en España, quien lo está defendiendo, está proponiendo al mismo tiempo que se ratifique una reforma que hubo en 2006, que está todavía sin resolver el recurso por el Tribunal Constitucional, sobre el aborto. En 2006 se estableció por parte de la mayoría que las mujeres mayores de 16 años y menores de edad civil podrían abortar libremente sin permiso de los padres. Bueno, libremente me refiero, viendo los requisitos de plazo, de los supuestos que establece la ley. Y entonces, ahora el argumento, aparte de los clásicos, es si una mujer puede decidir libremente tener relaciones sexuales y abortar, ¿cómo se le va a privar el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales? Yo no voy a situarme en favor de una o de otra opción, una mayoría de edad, pero al fin y al cabo esta es una decisión convencional. Cuando vio el dictador español, cuando empieza ya lo que se llama la transición, defendíamos nosotros la bajada a los 18, frente a los 21, que era la mayoría
de edad civil. Bueno, lo logramos. Es igual, se puede establecer convencionalmente otra edad. Lo que sí me interesa dejar claro es que estas operaciones de rebajar la mayoría de edad, de ampliar el cuerpo político, suelen tener el efecto contrario al que persiguen las fuerzas que lo propugnan. Los sociólogos y los politólogos dicen que siempre han sido las fuerzas progresistas quienes han propiciado la rebaja de la mayoría de edad o la ampliación del derecho de sufragio, por ejemplo, de la mujer. Y que en casi todos los supuestos, quienes han conseguido esa ampliación han sido derrotados en las elecciones siguientes. En 1931 gobernaba la coalición de izquierdas, los demócratas radicales de Azaña, con el socialismo democrático del Partido Socialista Obrero Español, liderado entonces por Prieto y Largo Caballero. Las elecciones del 33, las gana la derecha. En 1978 fueron los partidos de izquierdas quienes sacaron a la mayoría de derechas la rebaja de la mayoría de edad. Pero en las elecciones del 79 volvió a ganar la derecha. Bien, les decía que se plantea en el debate Montesquieu-Rousseau el problema del mandato. Rousseau acepta que hay que aceptar la democracia representativa, pero establece una serie de límites. Y los límites viene a ser de nuevo el mandato imperativo. ¿Qué sistema es mejor? El mandato imperativo, la representación con mandato imperativo, con mandato representativo. El mandato imperativo significa que el representante lo es de su circunscripción y solo puede hacer aquello que se le puso en los cuadernos de instrucciones. El mandato libre o mandato representativo, el representante actúa por su cuenta, bajo su apreciación, y solo responde en los siguientes comienzos. El sistema de mandato imperativo lleva a la paralización de la vida pública. ¿Por qué? Porque para decidir cualquier cosa, y la vida política, como saben ustedes, cambia de segundo. Habría que volver, el diputado tendría que volver a su circunscripción, reunir a todos los votantes y que le dieran un nuevo mandato. Otro problema. ¿Optamos por el sistema mayoritario o por el sistema proporcional? El sistema mayoritario es aquel en el que se vota a personas individualmente y sale elegido el que más votos saca. El sistema mayoritario británico supone que en las circunscripciones que no son uninominales, el partido que saca un voto más se lleva todos los escaños que tiene esa circunscripción. El sistema proporcional pretende repartir los escaños atendiendo a la presencia real de todas las fuerzas políticas.
La ley debe ser el resultado de los acuerdos entre todos los intereses, entre todas las fuerzas políticas que operan en el Estado. Desde esa idea no cabe ninguna duda, de que es siempre preferible el sistema proporcional que el sistema mayoritario. Porque con todos los defectos que tiene el sistema proporcional, se ha dicho antes que en España, por el tamaño de la circunscripción electoral, la proporcionalidad apenas opera. Hay provincias donde un solo partido se lleva todos los escaños. Es verdad que obtener un escaño, el último escaño de Madrid, cuesta muchos más votos que los 3 votos de Soria. Pero permite a las minorías que tengan una cierta representación y que se aproxima un poco al dibujo real de la sociedad. En el sistema mayoritario esto no se produce. Piensen ustedes en la Gran Bretaña de cuando se hablaba del bipartidismo imperfecto. Cuando había 2 partidos muy grandes, los liberales y los laboristas, y había un tercer partido que era el Partido Liberal. Gracias al sistema mayoritario sucedía que el Partido Liberal, que tenía el 25% de los sufragios, tenía solo el 5% de los escaños. ¿Por qué? Porque solo el 5% de las circunscripciones era el partido mayoritario. ¿Representaba el Parlamento británico realmente a la sociedad? Yo creo que no. Si no me equivoco, me he excedido ya de la hora y he visto, como ven ustedes, ya soy muy mayor y entonces estas cosas las entiendo poco. Pero me ha parecido que había una pregunta sobre el sistema electoral plurinacional boliviano. Sí, le comparto la pregunta, profesor. Permítame un segundo. Dice, ¿qué opinión merece el sistema electoral plurinacional de Bolivia, ya que reconoce una democracia plural y comunitaria, representativa, directa y comunitaria? Vamos a ver, en concreto, no sé cuál es la regulación de ese sistema, pero sí le voy a decir lo siguiente. A mí esto de plurinacionales, territorios, me parece retroceso. Me parece una especie de vuelta a la edad. Los territorios no tienen derecho. Los territorios no tienen derechos. No son sujetos que tengan una voluntad. La tienen los hombres. Y en un Estado constitucional donde se parte de la idea de que todos los hombres nacen, como decía la Declaración francesa, nacen libres e iguales, los derechos tienen que ser iguales para todos. ¿Quiénes son los destinatarios de las normas? Los ciudadanos. Entonces, articular la representación con cuerpos intermedios, no, parte de que un Estado federal como es Estados Unidos, voto directo.
¿Ustedes creen que el ciudadano es realmente el titular del derecho electoral, sea en el Senado, sea en los representantes? El ciudadano discrimina su voto según está votando al Senado o al Congreso o a los representantes. ¿Es creíble que un ciudadano, cuando coge la papeleta de los representantes, dice, soy ciudadano de los Estados Unidos y entonces voto al Partido Republicano? Y coge la del Senado y dice, soy ciudadano del estado de Florida y voto al Partido Demócrata. A votar ideológica. A votar ideológica. Como digo, la solución positiva, concreta de Venezuela, si la he mirado, pero no la recuerdo, estoy en condiciones de pronunciarme categóricamente sobre ello. Pero ya digo, a mí los cuerpos intermedios no me acaba de convencer. Me parece que es una vuelta a la Edad Media, que puede ser además muy peligroso. Recuerden ustedes que la postura de los jacobinos en la Revolución Francesa era eliminar cualquier cuerpo intermedio entre el ciudadano y el Estado. Desde la idea de que estos cuerpos intermedios, para lo que podían servir, era para que los malos ciudadanos, es decir, los enemigos de la democracia, se reagruparan, se hicieran fuertes y pudieran acabar con la democracia. Bien, espero haber contestado y haber satisfecho las expectativas de este diplomado. Muchas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias igualmente, estimado profesor. Y bueno, un poco antes de cerrar, vamos con un par de preguntas adicionales. Si nos permite, la primera es si un sistema electoral como el de Estados Unidos, en el cual la elección del presidente depende del éxito que tenga en la mayoría de estados y no así por mayoría de votos. ¿Qué opinión le merece al respecto, profesor? Bueno, el sistema estadounidense, el electoral estadounidense es más complejo que eso. Para empezar, allí no todos los ciudadanos mayores de edad votan. Hay que pedir el voto, hay que inscribirse. Y eso ha sido fuente de grandes fraudes. ¿Por qué? Porque había gente que compraba a otro para que se inscribiera. Y ya votaba el que pagaba. Otro problema es el sistema de las subvenciones, de la financiación de las campañas. En Estados Unidos lo financia el sector privado y, como saben ustedes, no hay tipo de control. En otros hay controles, pero mínimos. Por ejemplo, aquí en España nadie puede donar a un partido político más de 10.000 euros. En este momento no equivale al dólar, es un poco más. Ahora creo que está a unos 0,07 lo que te dan por un euro, al resto, los dólares que te dan por un euro. Bueno, pero ¿quién impide que las grandes fortunas, en lugar de hacer el dueño del Banco Santander una donación de 100.000 millones de euros, coge a gente y va poniendo las donaciones de 10.000 en 10.000 a nombre de ellos? El sistema estadounidense presidencial parte de este problema y volvemos a lo que decía antes. ¿Quién tiene que elegirle? Es el presidente de todos los ciudadanos. Se utiliza el Estado, se utiliza para los representantes como mera circunscripción electoral. Para el Senado son quienes lo protagonizan en teoría.
Y para la elección presidencial se consiguen los comisarios por los estados. Es verdad que no todos los estados tienen el mismo número de compromisarios. Puestos en la lógica del sistema presidencialista, sería mucho más justo el voto directo como existe en Francia. En Francia se vota directamente. Ahora hemos tenido el ejemplo de muy reciente. Se vota a Macron, se vota a Le Pen. Lamentablemente ha habido muchos que han votado a Le Pen. Se vota a Mélenchon, se vota a Anne Hidalgo, etcétera. Y es más coherente con la idea democrática de un hombre en voto. Cuestión distinta es que si el sistema presidencial es correcto, es el más adecuado. Señalaba, por ejemplo, Karl Levestein, que el sistema presidencial en Estados Unidos ha sido un factor de democratización. No sé si Karl Levestein hubiera visto de lo que ha pasado en Estados Unidos desde 1980 para acá, seguiría manteniendo esto. Cuando gana Ronald Reagan, cuando gana Bush padre, cuando gana Bush hijo y sobre todo cuando gana este señor, pues no sé si ha servido para profundizar la democracia. Dice, pero en el resto de los estados que lo han copiado, con muy pocas excepciones, ha servido no para democratizar. Entonces, la dictadura de Haití pasaba la presidencia de Palestina. El sistema francés es semipresidencialista. Claro, ahí aparece el equilibrio de poderes. En Francia funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque coincidía la mayoría presidencial y la mayoría parlamentaria. Con Mitterrand se produce la discrepancia y Mitterrand lo resuelve muy bien con aquello que llamó la cohabitación. La cohabitación. Él sí presidía, pero dejaba que fuera el presidente del gobierno, que tenía el respaldo de la mayoría, que era Chirac, quien tomara las decisiones. Pero puede llevar a paralizar el sistema. Y puede llevar a un conflicto de legitimidad. Piensen ustedes en el otro modelo de semipresidencialismo, la República de Weimar. La República de Weimar fue una lucha entre la legitimidad presidencial y la parlamentaria. Incluso Friedrich Ebert llegó a esgrimir yo tengo más legitimidad que ustedes porque yo tengo más apoyo que cualquiera de los grupos que hay en el Parlamento. Entonces, volviendo a la pregunta, el modelo americano debería, para ser presidencial, sería más lógico que adoptara la presidencia el voto directo y no adoptar un sistema que es más propio de las repúblicas parlamentarias. En las repúblicas parlamentarias no hay el voto directo al presidente, sino que lo elige o bien el Parlamento y otra asamblea de compromisarios elegidos al. Muy bien, estimado profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. En honor al tiempo vamos a tener que despedirnos de usted porque
está ya a la espera de nuestra siguiente profesora. Una vez más, doctor Javier Ruy Pérez, agradecidos por acompañarnos, por el material también que nos ha compartido para hacerles llegar a los participantes, y pues ha sido para nosotros un honor contar con su brillante participación, ya que nos ha dejado algunas inquietudes sobre las que podemos seguir profundizando y reflexionando más adelante. Doctor, le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias a Latin Juris, muchas gracias a usted, a los amigos, y como digo, encantado de poder participar. Lamentablemente, por la situación sanitaria que estamos pasando, tener que hacerlo a través de estos inventos infernales y no persona. Y a los demás, pues muchas gracias por su atención y, como digo, espero haber contribuido a clarificar algo el complejo sistema electoral. Desde luego que sí, profesor. Brillante, muchísimas gracias y pues será hasta una próxima ocasión. Muy bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes, vamos